capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo número 1. Y vamos a leer versículos 17 al 24. Y luego el capítulo 2, versículo 6. Cuando usted lo tenga, dice amén. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 17 al 24. Y luego Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Leemos todos la palabra del Señor, comenzando en el versículo 17 del capítulo 1. Dice así la palabra de Dios: Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad de estar otra vez en tu casa, y por la oportunidad que tú nos das de poder venir a recibir tu palabra. Señor, después de un día de trabajo hay cansancio físico, hay agotamiento, y yo oro, Señor, que tú traigas descanso, que tú traigas reposo a cada persona, y que cada uno pueda realmente estar listo por el poder de tu Espíritu para prestar atención a tu palabra y poder salir de aquí edificados. Abre cada mente, abre cada corazón. Ayúdame a mí a poder explicar y entregar esta enseñanza en el poder del Espíritu Santo. Y Señor, desde ahora te damos muchas gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús lo pedimos, y todos dicen amén. Puede tomar su asiento. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Sí, es uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento, lo que realmente estamos leyendo en esta noche. Y lo he mencionado en diferentes oportunidades, citas en mensajes, puntos que he puesto en diferentes notas, y también como título quizá he puesto algunos de estos pasajes en alguna ocasión. Pero realmente la enseñanza que estos pasajes traen a la iglesia de todos los tiempos es sin comparación. Sin comparación. Yo he puesto por título a esta enseñanza en esta noche: la sabiduría de Dios en Cristo. La sabiduría de Dios en Cristo. Amén. Es una enseñanza que es muy importante, es muy poderosa, pero a la misma vez es un poquito, ¿cómo diría yo?, difícil de recibir o de entender. De modo que vamos a necesitar toda la atención de cada uno de ustedes para poder entender el concepto. Es lo que realmente Dios ha diseñado, oye bien esto, para que cada creyente pueda vivir una vida cristiana victoriosa en todas las áreas. En todas las áreas. Amén. Es la sabiduría de Dios en Cristo. Es interesante que en Primera de Corintios Pablo se dirige a una iglesia que, como muchas en la actualidad, muchas iglesias en nuestros días, estaba profundamente defectuosa. La iglesia en Corinto tenía muchísimos defectos. Sin embargo, era una iglesia muy amada por Dios. Es interesante. Y la iglesia de hoy día, la iglesia esta local y cada iglesia local, cada una de las iglesias tiene montones de dificultades, montones de problemas, montones de imperfecciones. Hay defectos. Sin embargo, Dios
ama profundamente a su iglesia. Dios ama profundamente a su iglesia. Y obviamente cuando menciono su iglesia no estoy hablando del edificio, sino de los que vienen a adorar al Señor, lavados con la sangre de Jesús, nacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios te ama mucho a pesar de tus defectos. Dios te ama mucho a pesar de tus imperfecciones. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Sí? Ahora, para preparar a sus lectores, el apóstol Pablo, para enfrentar los muchos desafíos que hay para una vida de madurez espiritual. Y en efecto, yo quiero que tú entiendas en esta noche esa frase madurez espiritual. Yo la menciono mucho, pero es una frase que no es demasiadas veces las veces que se debe mencionar. Dios nos ha llamado para ser cristianos maduros espiritualmente hablando. Amén. O sea, yo entiendo que en la iglesia hay mucha gente y la mayoría quizá son cristianos inmaduros, son cristianos recién convertidos. La Biblia le llama bebés en Cristo. O son cristianos carnales que no han aprendido todavía a vivir bajo el poder o por el poder del Espíritu Santo sus vidas cristianas. La mayoría de los creyentes tiene este problema porque no han aprendido a realmente ir hacia la madurez espiritual. Demasiadas veces cuando nos proponemos ir hacia esa madurez espiritual, algo pasa en el medio, algún obstáculo se interpone. De modo que es un gran desafío ir hacia la madurez espiritual. Pero Dios quiere eso para nosotros. Dios quiere cristianos maduros. No cristianos más duros, no. Más duros, no, maduros, ¿ok? Cristianos que aprenden a caminar en el poder del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús, amén. Y el apóstol Pablo, para preparar a esta iglesia en medio de sus defectos, de sus imperfecciones, para enfrentar los muchos desafíos que se encuentran hacia la madurez espiritual, Él les recuerda a ellos que el pueblo de Dios, oye bien eso, que el pueblo de Dios posee los recursos necesarios para el crecimiento y la transformación espiritual. Si tú estás en Cristo, si tú eres de Dios, si tú eres un creyente nacido de nuevo y tienes el Espíritu Santo en ti, obviamente tú posees en ti los recursos necesarios, oye bien esto, para el crecimiento y la transformación espiritual. Dios no se agrada de ti cuando tú no vives una vida cristiana de gloria en gloria. Amén. Dios ha diseñado su plan para nosotros como su iglesia, para que nosotros seamos transformados. Vayamos siendo transformados de gloria en gloria. Aleluya. Aleluya. Amén. O sea, muchas veces ponemos el pretexto de que somos humanos, de que cometemos errores, de que la vida es muy difícil, de que la vida cristiana es muy difícil, de que hay muchas presiones. Y ponemos eso como una excusa para no preocuparnos por buscar el ser transformados. Es cierto que nosotros nunca vamos a alcanzar una perfección absoluta y una madurez total hasta que estemos en la presencia del Señor. Eso es cierto. Eso es cierto. Sin embargo, un niño nace y obviamente no llega a los 20 años al otro día. Tienen que pasar 20 años para que cumpla 20 años. Pero en esos 20 años hay un proceso de crecimiento. Y el niño cuando tiene 2 años ya no reacciona como cuando acabó de nacer. Y cuando tiene 5 años ya no reacciona como cuando tenía 2 años. Y así va creciendo. Cuando tiene 10 años ya no piensa como cuando tenía 3. Cuando tiene 15 ya se avergüenza de las cosas que hacía cuando tenía 10. Cuando tiene 16 ya piensa que es un hombre o una mujer. Y llegan a esa edad donde no son ni hombres ni niños. Están en término medio, están en la adolescencia. Pero hay un crecimiento. Y cuando llegan a 20 años, ya son una persona adulta. Pero quiere decir que ha pasado por todo un proceso de crecimiento y de madurez. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Tú y yo no vamos a ser perfectos de la noche a la mañana.
Y sabemos que la perfección absoluta nunca va a venir o no va a venir en esta vida o en esta tierra, sino hasta que estemos en la presencia del Señor con nuestros cuerpos glorificados. Sin embargo, desde este momento hasta cuando eso suceda, hay un proceso por el cual debemos ir atravesando y vamos a ir creciendo y vamos a ir madurando. De modo que si tú estás en Cristo por 10 años ya, se supone que tú no pienses de la manera que pensabas cuando recién viniste a Jesús. Amén. O sea, si en esos 10 años tienes que haber dejado muchísimas cosas en el camino y haber tomado nuevas cosas que el Espíritu Santo de Dios te da. Vamos creciendo y vamos siendo transformados. La Biblia dice eso sí, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Vamos siendo transformados o transfigurados de gloria en la misma imagen de Cristo por el poder del Espíritu de Dios. Aleluya. O sea, la Biblia habla de un proceso de crecimiento y cada cristiano debe anhelar eso. De modo que si tú te sientes que tú estás igual hoy día que 5 años atrás en tu crecimiento espiritual, debes preocuparte porque no estás agradando a Dios. No lo estás. No estás agradando a Dios porque es como tenemos un hijo. Vuelvo a poner la ilustración. Si a los 10 años se sigue comportando como un niño de 3 años, hay un problema. Hay un problema que hay que tratar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no es normal. Cuando no hay crecimiento espiritual en un cristiano, hay algo anormal que está ocurriendo y hay que tratar con eso. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque y nuestro deseo debe ser agradar a Dios, cumplir el plan de Dios. Y déjeme decirle, muchas veces nosotros nos sentimos como cristianos, y déjame ponerlo de esta manera. Nosotros predicamos y enseñamos que cuando uno viene a Cristo, uno llena un vacío espiritual y viene vida espiritual al ser humano, ¿no es cierto? Y sentimos la paz de Dios o paz con Dios y sentimos bonito y como que todo empezó de nuevo, lo cual es cierto. Pero tú eres testigo, igual que yo, que muchas veces en nuestro caminar con Dios hay momentos donde nos sentimos tan vacíos como cuando no estábamos en Cristo. ¿Ah? Amén. Qué bueno que son sinceros. Porque sí pasa, no debe pasar. Y no es correcto que pase, pero pasa. ¿Sí? De manera que muchas veces nosotros nos encontramos insatisfechos espiritualmente en nuestra vida cristiana y tenemos en nosotros a Cristo, que es el agua de vida. Jesús dijo, el que bebe de esta agua nunca volverá a tener sed. O sea que habrá satisfacción espiritual. Pero ¿cuántos cristianos insatisfechos hay? Y la insatisfacción espiritual produce indiferencia hacia las cosas de Dios. La insatisfacción espiritual produce apatía hacia las cosas de Dios. La insatisfacción espiritual produce aburrimiento en las cosas de Dios. Otras cosas nos comienzan a llamar más la atención. O sea, hay un problema que hay que tratar. Y el error más grande es escudarnos en decir, ay pastor, es que somos humanos. Es que nos equivocamos, es que somos débiles, es que estamos cansados, es que hay que trabajar mucho, es que hay mucha presión. Sí, ese es el error más grande que cometemos, porque le estamos diciendo a Dios, tu plan falló. Tu plan en mí no funcionó. ¿Por qué? Porque Él quiere que vayamos siendo transformados de gloria en gloria. Y nosotros le decimos a Dios, no, yo no puedo ser transformado porque tú sabes que hay mucha presión, hay muchos problemas y bla, 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 bla. Le estamos diciendo, tu plan no se adaptó a mí. Tú fallaste. Y yo no creo que Dios falló. Yo no creo que Dios fracasó. Yo creo que el plan de Dios es perfecto. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora cuando Pablo realmente está escribiendo a los corintios, él los está preparando o él los quiere preparar para que ellos enfrenten los muchos desafíos que se presentan en el camino hacia la madurez espiritual.
Y Él les recuerda a ellos que el pueblo de Dios posee los recursos necesarios para el crecimiento y la transformación espiritual. Iglesia, estamos en Cristo Jesús. Estamos unidos a Cristo Jesús. Oh, bendito el nombre del Señor. Ahora, el apóstol Pablo les recuerda también a ellos y a nosotros hoy día. Recuerde que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Que nuestras vidas como cristianos realmente comienzan con absoluta dependencia en Dios y en su obra salvadora. Nuestra vida cristiana comienza cuando entregaste tu corazón a Cristo. Tú dependiste de Él para tu salvación. Tú llegaste a un punto donde te diste cuenta que estabas muerto en tu delito y pecado. Amén. Y entregaste tu corazón a Jesús y lo recibiste porque entendiste que Él es la vida para tu alma. Él es la vida para tu espíritu. O sea, hubo una dependencia absoluta. Te diste cuenta que no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Dios mediante la fe que somos salvos. Aleluya. Escuchamos el evangelio de Cristo crucificado, que es la respuesta para el pecador, y respondimos a ese evangelio en fe. Aleluya. Respondimos en fe. Ahora, nota bien, esta respuesta nuestra en fe fue el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que primero nos convenció de que somos pecadores, nos convenció de que necesitábamos a Cristo, nos convenció de que sin Cristo nuestra vida estaba perdida. El Espíritu Santo en nosotros produjo esa respuesta de decirle sí al Señor. Tú no le dijiste sí al Señor porque tú fuiste más inteligente que el otro. Tú le dijiste sí al Señor porque el Espíritu Santo comenzó a producir dentro de ti esa necesidad espiritual que tú sentiste que tenías y que Cristo era la única respuesta para tu alma. Y tú respondiste al mensaje del evangelio en vez de rechazar el mensaje del evangelio. Aleluya. Fuimos bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, nuestro único Salvador. Pero sin embargo, llegamos a un momento en la vida cristiana donde pensamos que fuimos salvos por gracia, mediante la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Pero a la hora de empezar a crecer espiritualmente, a avanzar hacia la madurez, cometemos el error de empezar a avanzar por obras, por esfuerzo humano y no por la misma gracia de Dios a través de la misma fe en Cristo, por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y empezamos a fallar. Amén. O sea que esta dependencia en Dios de la provisión que realmente Él ha hecho para nosotros no es algo que solamente ocurre en el principio de nuestra salvación, sino que esta dependencia en Dios y en su palabra y en el poder de su Espíritu debe ser continua en nosotros hacia nuestro desarrollo espiritual y hacia nuestra madurez. La misma dependencia. Cada día del año, cada día tú tienes que entender que tú no eres capaz de vivir la vida cristiana como Dios exige en tu propia fuerza. Amén. Tú nunca podrás hacerlo. O sea, tú necesitas decir: Señor, yo dependo de ti hoy, en este día, para poder vivir la vida cristiana que a ti te agrada. Controlando mi carne, haciendo la obra que tú quieres que yo haga. Si tú no me ayudas, si no es por el poder tuyo en mí, yo no podré hacerlo jamás. Esa dependencia en el Señor, esa dependencia en el poder del Espíritu Santo es lo que nos comienza a ayudar para avanzar hacia nuestra madurez espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. O sea, iglesia, que la verdadera... o vamos a ponerlo de esta forma, la verdad acerca de Jesucristo y el crucificado es algo que debe estar en nosotros continuamente para vivir la vida cristiana. No es del principio de la vida cristiana solamente, sino es hasta que Cristo vuelva. Tú y yo jamás podremos vivir
a la manera de Dios si no dependemos de Dios. O sea que no podemos decir, ok, Cristo y el crucificado, y Cristo murió en la cruz, y por eso yo soy salvo. Y mirar solamente el efecto de la muerte de Jesús en la cruz como algo que me sirvió a mí para comenzar mi carrera cristiana. Sino que la muerte de Cristo en la cruz, su obra redentora, la necesito yo para ir en toda mi carrera cristiana hasta que yo llegue al final de esa carrera. Aleluya. Y de eso se trata este pasaje. Y esa es la sabiduría de Dios en Cristo. Aleluya. Ahora Pablo está hablando a los corintios y Pablo menciona esta palabra sabiduría un montón de veces allí en capítulo 1 y capítulo 2 de Primera de Corintios. Yo quiero dividir esta enseñanza en 3 puntos y si me da tiempo los cubrimos hoy todos, si no quizá lo continúe el próximo martes. Vamos a ver cómo Dios dirige. Pero en primer lugar, yo quiero que tú anotes en tu hoja de papel. El título de la enseñanza es la sabiduría de Dios en Cristo. Cubriendo los pasajes capítulo 1 de 1 Corintios versículo 17 al capítulo 2 versículo 16. Punto número 1, la sabiduría de Dios es el mensaje de la cruz. Vuelvo a decirlo. La sabiduría de Dios es el mensaje de la cruz. Note el versículo 17 que leímos al principio. Y Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Aunque él no está criticando aquí el bautismo, ni está diciendo que él no bautizaba. Pues obviamente el bautismo es algo que Jesús mandó a cada uno de nosotros ser bautizados. Amén. Pero él enfoca aquí la prioridad de su ministerio. Y él dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. ¿Qué cosa? El evangelio, las buenas nuevas. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Note la palabra vana significa sin efecto. Sin efecto, sin propósito. Pablo dice, Cristo me envió a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículo 18, porque la palabra de la cruz, o sea, la predicación de la cruz, el mensaje de la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, Pablo entendió la importancia de predicar el mensaje de la cruz. El mensaje que habla de Cristo y Cristo crucificado. No solamente para salvación, pero también para santificación, para vida victoriosa, para vida en crecimiento espiritual. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Y él pone esta palabra tan fuerte, note bien, que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando él dice la cruz de Cristo, no se está refiriendo a la cruz donde Jesús murió. Ese pedazo de madera no tiene ningún valor espiritual. Simplemente fue algo, un objeto. Pero la cruz de Cristo es una frase que él usa para referirse a la obra de Cristo en su muerte de cruz. Lo que significó eso para Dios y para nosotros. Allí Jesús llevó nuestros pecados. Allí Él pagó nuestra deuda. Allí realmente Él hizo todo lo que había que hacer para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Sí, el sacrificio de la cruz proveyó para cada ser humano no solamente ser salvo en el aspecto de ir al cielo, sino de recibir el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, recibir sanidad divina para su cuerpo físico, recibir sabiduría para la vida diaria, recibir control para su carne, recibir todo lo que un cristiano necesita para poder dar testimonio de que es cristiano y agradar a Dios. O sea, nada de lo que nosotros hacemos en nuestra fuerza propia nos puede llegar a dar el resultado de poder decir, wow, estoy madurando en Cristo. No, es imposible. Tú y yo no podremos dar ni un paso firme en avance hacia la madurez en nuestra propia fuerza. De la misma manera, déjame ponértelo así. De la misma manera que tú y yo no pudimos venir a Cristo y obtener salvación por nuestras propias obras
y por nuestra propia fuerza. De la misma manera, nosotros no podemos servir al Señor y vivir la vida cristiana en nuestra propia fuerza y haciendo propias obras. Necesitamos depender del poder del Espíritu de Dios continuamente. Y el poder del Espíritu de Dios fue provisto para nosotros por causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¡Oh, aleluya! Pablo entendió la diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Note que realmente él dice allí en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra locura puede ser traducida también tontería, sin significado. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que se están perdiendo, pudiéramos traducirlo. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya, poder de Dios para salvación. Verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea, Pablo está poniendo una diferencia. Él entiende que hay una diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo, él declara, es totalmente inadecuada para la salvación y para la vida victoriosa del creyente. Vuelvo a decirlo, la sabiduría del mundo. ¿Y qué cosa es la sabiduría del mundo? Ahorita te lo voy a enseñar, te lo voy a mostrar. Es el esfuerzo humano por ser mejor persona. Todos queremos ser mejores personas. Y hay seminarios que dan aquí, que dan allá, no cristianos, de ayuda personal. Y mucha gente va a esos seminarios, aún cristianos. Y yo me escandalizo. Porque teniendo nosotros el gran manual, teniendo el Espíritu Santo, ¿qué necesidad tengo yo de ir a un seminario de ayuda personal que me va a impartir alguien que no conoce a Dios? Pero esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo que te dice, esfuérzate para ser una mejor persona. Tú puedes lograrlo, tú puedes. Es tratando de resaltar en ti todo lo bueno que hay en cuanto a inteligencia, en cuanto a sabiduría, en cuanto a control. Y obviamente para muchas cosas nosotros necesitamos esa sabiduría. ¿Ok? Cuando tiene que ver con nuestra vida en lo que hacemos en el trabajo, por ejemplo, donde tú estás trabajando para ganar un salario, hay cosas que tú tienes que aprender a hacer y posiblemente hay alguien que te enseña a hacer lo que no es cristiano. Pero no se trata de algo espiritual, se trata de algo que tiene que ver con tu función en ese lugar, con tu desempeño. Amén. Y por eso están las universidades, y por eso están los colegios, y por eso están las escuelas, y por eso están los maestros. Y obviamente las personas van aprendiendo y van desarrollándose como personas en el mundo. Pero esa inteligencia o esa sabiduría, ese conocimiento intelectual que tú vas aprendiendo, adquiriendo en tu medio ambiente, no te sirve para nada en lo que trata de tu crecimiento espiritual. ¿Queda claro? ¿Queda claro? O sea, tú puedes tener un grado de universidad fantástico y si lo puedes lograr, lógralo. Yo no estoy aquí y Dios no creo que está a favor de la gente que no se prepara, que no se esfuerza, que no estudia. Eso es de ayuda para vivir mejor en la vida en cuanto a lo secular se refiere, ¿no es cierto? La educación es muy importante, pero la educación no te va a llevar a ti a crecimiento espiritual. La sabiduría que tú aprendes de tus abuelos, de tus familiares, del gran maestro que te enseñó en el trabajo, en la escuela, no te va a ayudar a ti a crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque esa es la sabiduría del mundo. Y la sabiduría del mundo es totalmente inadecuada para la salvación y la vida victoriosa del creyente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La sabiduría del mundo era grandemente resaltada y exaltada por los corintios. Corinto era una ciudad de Grecia, de la antigua Grecia. Y obviamente se caracterizaba
por darle mucha fama y mucho realce a los filósofos. Si tú sabes algo de historia, grandes filósofos griegos, o mejor dicho, para no ponerlo redundantemente, grandes filósofos que han existido fueron griegos, fueron romanos. Amén. Ahora, la palabra filosofía viene de una palabra griega que significa amor a la sabiduría. Filo, de la palabra fileo, y sofía, que es la palabra griega que se traduce sabiduría. O sea, un filósofo se supone, en la etimología de la palabra, significa alguien que ama la sabiduría. Pero tales filósofos que existían en aquel tiempo, antes de Pablo, antes de Cristo incluso, y en el tiempo de Pablo, eran hombres que eran pensadores. Y realmente ellos ponían sus ideas y ponían sus pensamientos, cómo la persona podía ser mejor persona y cómo el mundo se podía arreglar. En capítulo 1, verso 19 dice Pablo: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Sí? Pablo está usando una escritura. Note que él dice, pues está escrito. ¿Sí leíste el versículo 19? Pues está escrito. O sea, cuando él dice la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Él dice, yo digo esto sobre la base de lo que está escrito. Y cuando la Biblia dice algo, pues está escrito, iglesia, esta es la máxima señal de autoridad. Amén. Está escrito, quiere decir, es escritura. Es escritura. Y para los antiguos judíos, escritura era la ley de Dios. Primero el Pentateuco, luego todos los escritos de los profetas, los libros históricos y los libros poéticos. Formaba parte de las escrituras. Y las escrituras para ellos era la autoridad máxima, porque es lo que Dios escribió, lo que Dios quiso que fuera escrito como la máxima autoridad. O sea que lo que está escrito es ley. Amén. Y Pablo dice, pues está escrito. Ahora, cuando él dice, pues está escrito, él toma de diferentes partes del Antiguo Testamento, pero principalmente del libro de Isaías. Mira allí conmigo Isaías capítulo 29, versículo 14. Isaías 29, versículo 14. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer el 13 también. Dice pues el Señor, pues porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y esa palabra Pablo la está usando y la está poniendo allí para basar su escrito y decir que lo que él está diciendo y enseñando tiene base en la autoridad de la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Ahora, en el año 530 a 468 antes de Cristo, vivió un estadista ateniense llamado Arístides. Y él afirmó que en cada calle de Corinto uno se encontraba con alguien llamado sabio que tenía sus propias soluciones a los problemas de la humanidad. O sea, la gente veía en cada calle en la ciudad de Corinto un sabio que estaba anunciando sus propias filosofías, donde sus propias filosofías ofrecían sus propias soluciones a los problemas de la humanidad. Es lo que hoy día vemos. Cómo se levanta gente aquí, gente allá, grandes pensadores, grandes celebridades, grandes personajes, y ellos dan sus ideas,
de cómo este mundo puede ir hacia una mejoría. Eso es filosofía barata cuando lo comparamos con la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? El versículo 20 del capítulo 1 de 1 de Corintios dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Sí, la palabra disputador habla de alguien que discute, que argumenta, que con retórica trata de persuadir a la gente para convencerlos de que sus ideas son correctas. Y Pablo dice el disputador de este siglo, o sea, el disputador de esta era presente. Realmente, posiblemente se está refiriendo a filósofos gentiles en general. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios o ha entontecido Dios la sabiduría del mundo? Ahora, mira bien lo que sigue diciendo. ¿Me está siguiendo esta noche? Esto es una enseñanza muy importante para el cristiano. Demasiado importante, diría yo. Vamos a leer el 20 otra vez. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, por esto Pablo dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Y él está basado en esta verdad bíblica, que Dios realmente desecha el entendimiento de los entendidos y la inteligencia de los inteligentes. ¿Por qué? Porque el ser humano, en su sabiduría humana, en la sabiduría de este mundo, siempre trata de buscar una salida a sus problemas y cómo llegar a ser una persona ejemplar y cómo vivir en un mundo mejor, pero siempre a su manera y en sus propias fuerzas, y sacando a Dios del cuadro. Aun cuando dijere, si Dios quiere, realmente no, su filosofía no se adapta o no está basada en los principios de Dios. Va en contra. Porque, iglesia, el hombre no puede arreglar el mundo. Lo ha estado tratando de arreglar por siglos y cada día se pone peor. Estamos viviendo en la era más avanzada en la tecnología y en la ciencia que la historia ha tenido. Estamos viviendo en un mundo donde nuestros abuelos nunca soñaron que esto iba a pasar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que con un teléfono celular tú puedes abrir tu casa. Que con un teléfono celular tú puedes ver televisión. Tú puedes hablar con alguien al otro lado del mundo y no pagar un centavo. Si tiene WhatsApp. ¿Me estás entendiendo? O sea, es una generación que realmente tiene muchos beneficios en cuanto a lo tecnológico. Pero ¿cómo esta generación está? Espiritualmente hablando. Tú no tienes que creerme a mí. Prende la noticia, prende el radio, la televisión y ve la noticia. Y todos son violencia, crímenes, maldad. ¿Me entiendes? O sea, el hombre va avanzando en su ciencia, pero el hombre no puede mejorar el mundo, aún con sus avances. ¿Por qué? Porque el hombre no pone a Dios en sus planes. El hombre no se humilla ante Dios. Al contrario, su propia inteligencia lo enaltece. ¿Y qué hizo Dios para poder salvar a la gente? Dios, en su sabiduría, llevó a Cristo a la cruz. Y en la cruz Jesús hizo todo lo que el hombre tenía que hacer para poder recibir salvación, vida eterna y vida victoriosa. Cristo lo hizo allí por nosotros. Y ahora es el mensaje de lo que Cristo hizo allí. Un simple mensaje, una simple predicación que tiene el poder de Dios para cambiar a un individuo, para transformar a una vida.
¿Me estás entendiendo? O sea, Dios lo hizo de esa manera porque en la sabiduría del hombre nunca cabría ese pensamiento. En efecto, si tú miras conmigo en el libro de Romanos, capítulo 1. Aleluya. Romanos 1. Gloria a Dios. El apóstol Pablo comienza a desglosar que la ira de Dios está revelada contra una humanidad que está llena de impiedad e injusticia. En el versículo 22 dice, profesando ser, ¿qué? Sabios, se hicieron, ¿qué? Necios. Ahora pudiéramos leer el 21 para entender un poquito mejor. Dice, pues habiendo conocido a Dios, y vamos a leer el 20 para entenderlo un poquito mejor. Dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, cada persona no puede ver a Dios porque Dios es invisible. Su poder es invisible, su deidad es invisible. Pero lo que Dios ha creado, esta creación, da un testimonio tan grande de la grandeza de Dios. O sea, yo no puedo ver el poder de Dios, yo no puedo ver a Dios, pero cuando yo veo lo que Él ha hecho, lo que Él ha creado, yo tengo que decir, qué Dios tan grande, cuán poderoso es Dios. Amén. O sea, dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios de esa manera, a través de la creación, a través de lo que Dios ha hecho, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, se hicieron idólatras. O sea, el hombre, profesando ser sabio, se hizo necio. Y nunca prestó atención al mensaje que Dios le daba. O sea, ¿qué hace Dios? Desecha la sabiduría de los hombres. Y entonces Él pone su propia sabiduría. Y esta sabiduría de Dios se demuestra en la cruz de Cristo. En lo que Cristo hizo en la cruz y en el mensaje que habla de eso. Por eso en el capítulo 1 de 1 de Corintios, verso 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, la predicación es locura. No tiene sentido para mucha gente. Y ese ahí es un palabrero. Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahora es interesante. Los judíos, dice Pablo, piden señales. Jesús dijo, cuando él estaba aquí, esta generación pide señal. Porque una y otra vez le decían a Jesús, danos señal de que tú eres el Mesías. Y Jesús dijo, y señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hablando él de que la resurrección de Jesús de entre los muertos sería la gran señal para demostrar a los judíos que él era el Mesías. Y han pasado 2000 años desde que Jesús resucitó. Y la nación de Israel como pueblo judío no ha aceptado todavía que Jesús es el Mesías. Ellos están esperando al Mesías. Y se están preparando para cuando el Mesías llegue. Pero ellos no aceptan que Jesús, aquel a quien ellos crucificaron, es el Mesías. ¿Por qué? Porque así son. Y Pablo dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. O sea, los griegos buscaban específicamente la comprensión del funcionamiento del mundo que aliviaría los problemas de la humanidad. Por eso cuando alguien llegaba a Corinto y se paraba en una calle y empezaba a hablar y empezaba a exponer sus ideas, su filosofía, cómo el mundo se podría arreglar, cómo el gran pensador y esto y lo otro, la gente venía a oírle y a la gente le gustaba lo que él hablaba. ¿Por qué? Porque los filósofos
dentro de su estudio y de su educación, estudiaban lo que se llama retórica, el arte de la retórica. ¿Qué cosa es? El arte de poder aprender a comunicar ideas para persuadir a la gente a quienes se les está hablando. Entonces eran hombres muy instruidos, hombres con mucha labia, por decirlo así, con mucha elocuencia, que hablaban sus ideas de una manera que cautivaban la atención de los corintios. ¿Por qué? Porque era un pueblo que estaba acostumbrado a eso precisamente. Los griegos amaban la retórica, ellos amaban la filosofía, ellos amaban a esas personas que venían a hablar. Y Pablo se apareció en Atenas una vez y empezó a hablar al Dios no conocido. Y él dijo: a este Dios yo lo conozco. Y cuando habló de que Jesús resucitó, le dijeron: oh, otro día te vamos a oír, Pablo. Y lo dejaron con la palabra en la boca. No lo aceptaron porque no les gustó su retórica, no les gustó su mensaje. Era algo que no tenía sentido para lo que ellos estaban esperando. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces piensa esto: para los judíos, alguien que moría en una cruz era alguien que estaba maldito por Dios. Porque la Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero o clavado en un madero. La ley dice que toda persona que no cumplía la ley como debía ser, estaba bajo maldición. Y cuando alguien era clavado o colgado en un madero, era maldito. O sea, cuando ellos ven a Jesús crucificado, ellos dicen: es maldito por Dios. Allí está pagando por su desobediencia, por su rebelión, por hacerse igual a Dios. Este no puede ser jamás el Salvador del mundo. Este no puede ser jamás el Mesías. Por eso aquel ladrón que estaba al lado de Jesús dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y este hombre pudo ver algo más en Jesús que los demás no vieron, por el poder del Espíritu de Dios. Ahora los griegos, para los romanos en este caso, alguien que moría en una cruz era alguien que había hecho grandes males y que tenía una muy mala reputación. Porque los ciudadanos romanos no eran dignos o no. Déjame ponerlo de esta manera. Para un ciudadano romano que era un delincuente, se tenía que buscar otro tipo de ejecución o castigo que no fuera la cruz. Porque eso era denigrante para cualquier persona, porque quiere decir que la persona era algo bajo. Y cuando Pablo predica que Cristo murió en la cruz, para la mentalidad de los griegos, este hombre fue un delincuente, este hombre fue alguien que no fue ni ciudadano romano. Esta persona no merecía vivir. Esta persona, y tú me dices que este es el Salvador. Vamos a ponerlo en la mente de los griegos y de los romanos. Vamos a ponerlo en la mente de los judíos. En cierta manera tenían razón para pensar así, ¿sí o no? ¿Sí o no? Acuérdate, tú y yo estamos a este lado de la cruz. Tú y yo sabemos la historia, pero ellos no. Ven a un Jesús crucificado. Los judíos dicen: este hizo el daño, este está bajo la maldición de Dios, debe morir. Los gentiles, los griegos, los romanos oyen la historia y dicen: este hombre debe haber sido terrible. Algo malo hizo. Su reputación está por el suelo. Y que este predicador me diga que recibo salvación creyendo en él, es inaceptable. Es totalmente inaceptable. Por eso Pablo dice allí en el versículo 22: porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría, pero la sabiduría del mundo. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Oye bien, Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los griegos. Escándalo para los judíos, tropezadero. Para los griegos, locura. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, iglesia, y este es el mensaje de hoy día que tú y yo necesitamos predicar.
aunque parezca locura a la gente que quiere solamente que tú le digas que es un campeón, que piense positivo, que tenga buena vibra. Todo el lenguaje moderno que hay hoy día, que el mundo ha traído. Y yo me admiro cuando yo oigo, hay veces a cristianos diciendo, hay que tener buena vibra. ¿De qué bando estás, hijo? O sea, estos conceptos penetran la mente de la iglesia. Y por eso yo estoy hablando esto hoy. La iglesia necesita crecer. La iglesia necesita madurar. La iglesia necesita ampliar el conocimiento bíblico. No es solamente emociones, no es solamente... No. Necesitamos estar bien arraigados en lo que creemos. Aleluya. 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 Amén. Gloria al nombre del Señor. Tú estás viendo un programa de televisión y ahí hay alguien que te está enseñando cómo ser mejor persona, cómo vivir. Te está poniendo ideas a la manera del mundo, la sabiduría del mundo. Eso no te va a ayudar a ser un mejor cristiano y a agradar a Dios. Entonces deséchalo. Pablo entendió que la sabiduría de Dios en Cristo iba a ser totalmente rechazada por los judíos y por los griegos. Vuelvo a decirlo, los griegos y los romanos estaban seguros de que ninguna persona de buena reputación sería crucificado, por lo cual era imposible para ellos que un criminal crucificado podría ser el Salvador del mundo. Ellos rechazaron esa idea. Pero mira el versículo 23 otra vez, y aquí lo voy a dejar porque esto está demasiado profundo para continuar. Pero te prometo que el próximo martes entramos en la continuación, en el segundo punto, y te va a impresionar. Versículo 23 otra vez. Vamos a leer el 22, 23 y 24 y así terminamos. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero o escándalo, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, oh aleluya, mas para los llamados, oh aleluya, así judíos como griegos, Cristo es, ¿qué cosa? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Bendito el nombre del Señor. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Este Cristo crucificado. Este Cristo crucificado. Allí débil, allí abofeteado, maltratado, humillado. Este Cristo crucificado. Oye, esto es interesante. Este Cristo crucificado es poder de Dios. Este Cristo crucificado es sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. ¿Quiero yo caminar en la sabiduría de Dios? Debo empezar a entender que la sabiduría de Dios es el mensaje de la cruz. Es el mensaje que habla de que Cristo crucificado es la respuesta para mi vida. Cristo crucificado es la solución a mis problemas. Cristo crucificado es la forma en la cual yo voy a crecer y madurar espiritualmente. Cristo crucificado es la clave para vivir una vida llena del Espíritu Santo en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ese Cristo no quedó en la cruz. Él murió, Él fue sepultado, pero Él resucitó de entre los muertos. Él fue exaltado a la diestra de Dios, y por lo que Él hizo en la cruz, ahora tú y yo podemos recibir vida plena, vida abundante, vida victoriosa, vida satisfactoria, de manera que tú nunca vas a llegar a un día y decir: me siento insatisfecho, estoy indiferente hacia las cosas de Dios, estoy aburrido de ir a la iglesia. Jamás. Cuando tú empiezas a caminar en el poder y la sabiduría de Cristo en ti, oh aleluya, siempre va a haber un continuo deseo de recibir más y de dar más y de conocer más de este Cristo poderoso. Empieza a haber un hambre espiritual, y ese hambre espiritual nos lleva a satisfacción espiritual. Bienaventurados, dijo Jesús, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Saciados.
¿Sabes por qué cometemos muchos errores en la vida? Porque no estamos satisfechos espiritualmente. Y entonces nuestra mente comienza a agarrar ideas de otras fuentes. Cuando estamos arraigados en esta verdad, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros comienza a ser la sabiduría de Dios en nosotros para ayudarnos a dirigir nuestra vida en el poder del Espíritu Santo. Y cada cosa que se hace en el poder del Espíritu Santo va a darle gloria a Dios y va a darle gloria a Cristo. Esta es la vida que Dios quiere en ti. Digo conmigo, la sabiduría de Dios es el mensaje de la cruz. Ponte de pie, vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra en esta noche. Yo tengo 2 puntos más importantes, 2 puntos más en esta enseñanza, pero yo creo que no podemos recibir más hoy. Aleluya, aleluya. A lo mejor te dejé picado, pero necesitas quedarte picado. Necesitas quedarte picado porque más que esto yo creo que no lo vas a poder captar. Y lo que quiero enseñarte el próximo martes, Dios mediante, va a ser la continuación. La sabiduría de Dios es para los llamados. Aleluya. ¿Eres tú llamado? Ok, vamos a saberlo el martes que viene. Gloria a Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Oh Padre, gracias te damos en esta noche por esta palabra. Gracias Señor por esta enseñanza que realmente quizá es profunda, quizá es difícil para entender o recibir, pero Señor, es la enseñanza que cuando tu Espíritu nos da la iluminación, la revelación en nuestro corazón, cambia nuestra vida. Y Señor, yo oro por cada persona en este lugar y aquellos que escucharán este CD. Padre, que tú les des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Porque es imposible conocerte, Señor, si no es por medio del espíritu de sabiduría y de revelación. Es imposible conocerte a ti y vivir la vida plena que tú quieres que vivamos si no recibimos ese conocimiento por el poder de tu Espíritu, revelándonos a nosotros tu sabiduría. Señor, ayúdanos a no confiar en nuestra propia sabiduría o en la sabiduría de este mundo, por muy bonita que parezca. Ayúdanos, Señor, a arraigar nuestra vida cristiana en el poderoso mensaje de la cruz, en el poderoso mensaje que habla de lo que Cristo hizo allí por nosotros, para nosotros, en el nombre de Jesús. Y Señor, en esta noche yo oro por cada persona que ha venido. Señor, que en medio de sus defectos, sus problemas y sus errores, pueda saber que hay una manera de poder crecer espiritualmente. Hay una manera de poder llegar a la madurez o avanzar hacia la madurez. Hay una manera de ir transformándonos de gloria en gloria y experimentando la vida cristiana victoriosa en nosotros. Y esa manera está en dejarnos guiar por el poder de tu Espíritu a través de tu palabra. Y cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo y este crucificado. Señor, gracias te damos. ¿Por qué no levantas tus manos, mi hermano, mi hermana? En medio de